Hace rato le decíamos, le comentábamos de una versión periodística que habla de que el proyecto del ministro Arturo Saldívar irá en el sentido de ratificar, digámoslo así, la sentencia, la resolución judicial que permitió la libertad de Rafael Caro Quintero. Pero igual que existe esa versión periodística, existe otra versión periodística que dice exactamente lo contrario, diciendo que Arturo Saldívar propondrá revocar el fallo del tribunal colegiado que permitió al capo de capos Rafael Caro Quintero salir de la cárcel y ahora pues estar prófugo. Dice, por ejemplo, el Universal hoy en su sección de bajo reserva que en su proyecto el ministro da la razón a la PGR que se inconformó con la resolución del tribunal. Pues otras versiones dicen lo contrario, así que habremos de esperar exactamente quién tiene la versión correcta de cuál es el sentido de lo que el proyecto del ministro apunta y qué van a resolver en todo caso ya los ministros de la Corte cuando en estos días resuelvan el caso Caro Quintero. Bueno, ya le iremos contando al respecto, por lo pronto hasta aquí dejamos el comentario. También llamó mucho la atención lo que publicó Univisión este fin de semana, una imagen de una licencia de conducir de Rafael Caro Quintero, perdón, del Chapo Guzmán, y ahí viene la licencia de conducir de Chapo Guzmán que fue girada, que fue emitida en el estado de California, en los Estados Unidos. Así que bueno, son datos y temas que quedan ahí para seguirse de cerca. Hace unos días en este programa presentamos la lectura de una carta de una jovencita, de Julia Lara, de una pequeña adolescente, que nos contaba de sus vicisitudes en un centro deportivo que se conoce como Seforma. Hablamos con la delegada de Tlalpan sobre el tema porque Julia nos decía, entre otras cosas, que bueno, pues ella es la portera de la selección de estas actividades deportivas en alberca y que, bueno, pues no tenían las facilidades ni las condiciones apropiadas para entrenar y, bueno, pues buscar el campeonato precisamente que ellos esperan, y entonces nos narraba parte de lo que sucedía en este centro deportivo que tiene que ver con estas albercas concesionadas en el Distrito Federal. Nos llevó el tema Julia Lara y nos adjuntó un reportaje que ella tenía y que revisó de la revista Proceso, de las tareas de investigación que nuestra colega y estimadísima Beatriz Pereira ha publicado en la revista Proceso acerca del asunto. Le hemos pedido a Betty Pereira que nos tome una llamada telefónica, un poco para retomar el hilo de lo que Betty ha publicado y ha dado seguimiento sobre las condiciones y situaciones que se viven con estas albercas llamadas albercas concesionadas, por un lado, esta mañana. Y por otro lado, Nelson Vargas, que como usted sabe es un empresario deportivo cuya especialidad precisamente tiene que ver con esto, está en el estudio y nos comentará desde su perspectiva y en su condición de empresario su opinión acerca de lo que ocurre con estas albercas concesionadas en la capital de la República Mexicana. Tomando como punto de referencia la problemática de la jovencita Julia Lara, Betty Pereira, te agradezco mucho que nos tomes la llamada, me da mucho gusto saludarte y oírte, y bueno, pues escuchar brevemente parte de lo que tú has publicado en Proceso y que vas tocando fibras y vas presentando un panorama de lo que ocurre con las llamadas albercas concesionadas. Gracias por estar aquí, Betty, buenos días y bienvenida. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días también al auditorio. Mira, es un tema complejo, nosotros hemos publicado varios reportajes. Voy a tratar de ser lo más clara posible para que el auditorio tenga una idea general de qué fue lo que descubrimos que pasa. Este problema nació en Tlalpan, Carmen. Es una delegación que tiene muchas albercas públicas construidas con recursos públicos, que hace unos 3 años más o menos, por 2010, pues los delegados en turno comenzaron a concesionar. Este esquema consiste en el gobierno de la delegación, el gobierno de la ciudad, o con recursos de la CONADE, de diversas entidades gubernamentales, construyen una alberca pública. Y ya construida, hay un grupo de empresarios que encabeza el señor José Luis Díaz García, con empresas de distintos nombres, que se han dedicado a ir a decirles a los delegados o a los presidentes municipales o a los responsables de los institutos del deporte de distintos municipios, pues que ellos, a cambio de que firmen un contrato, les otorgan cierta cantidad de dinero al mes a la delegación y les entregan la administración de la alberca. Esto consiste en que entonces, pues esta empresa o este empresario les entrega, te voy a decir los montos de algunos de los contratos. En Seforma
70,000 pesos mensuales, la alberca Vivanco 30,000 pesos mensuales y un monto idéntico en Parque Morelos 30,000 pesos mensuales. Eso es lo que el empresario le paga a la delegación para que la delegación le entregue la alberca y que el empresario pueda fijar las cuotas que él considera que tienen que cobrar, cobre el estacionamiento como quiere, concesione en otras áreas para hacer otro tipo de actividades deportivas, se queden con la concesión de la cafetería, de tal manera que dejan de ser albercas o deportivos públicos para comenzar a operar con un esquema privado. Lo grave de esto, Carmen, es que hasta donde yo pude investigar y que incluso platiqué con la delegada Marisela Contreras cuando entró a ser delegada en Tlalpan, ella me decía pues que no había otra forma de entender que estos esquemas tan abusivos de parte de estos empresarios y tan ventajosos se den si no es mediante la corrupción, es decir, qué es lo que pudimos, lo que sospechamos y lo que creemos que pasa. Pues que el empresario le da un dinero, una mordida, por abajo del agua al delegado en turno, el delegado en turno firma estos esquemas de estos convenios multianuales, que además son multianuales, Carmen, les entregan las albercas y entonces pues tú no puedes entender cómo si la alberca se forma, genera mensualmente por concepto de cuotas de los usuarios unos 350,000 pesos, la delegación Tlalpan prefiere dejar de cobrar 350,000 pesos para recibir los 70,000 que les entrega el delegado. Lo curioso, Carmen, es que para que puedan operar de esta manera han creado una red de empresas con nombres muy similares. Por ejemplo, Tlalpan por la Salud y la Educación SADCB, Tlanepantla por la Salud y la Educación SADCB, Azcapotzalco por la Salud y la Educación SADCB, operadoras de centros acuáticos, administradores deportivos SADCB, y una muy importante de nombre Pultec, porque José Luis Díaz es dueño de esta empresa Pultec, que tiene desde hace muchos años, que era el proveedor, es decir, este señor vende los químicos, los carriles, todo lo que una alberca público-privada necesita para su mantenimiento. Después comenzaron a crear esta serie de empresas cruzadas con nombres, Carmen, que ni siquiera corresponden, es decir, yo tuve en mi mano los convenios que se firmaron, los nombres de las personas que dijeron ser los dueños, y como venían las direcciones, fui a tocar la puerta de cada una de esas personas y me encontré pues con que no había nadie, ahí no vivía nadie, la dirección no existía, no abrían la puerta, y donde sí alguna persona me pudo atender, dejé mi tarjeta pidiendo pues que se comunicaran conmigo para hacer una entrevista y me explicaran pues cómo era posible que algunas de estas empresas fueran creadas el mismo día, a la misma hora, cómo era posible que algunas de las mismas personas estuvieran en las empresas, cómo era posible que, por ejemplo, la empresa Administradores Deportivos SADCB, su dirección es la misma de la empresa Pultec. Por supuesto, nadie me respondió, solamente una persona se comunicó conmigo pues para decirme que por qué me tomaba la atribución de tocar a su casa, pero salvo eso, pues nadie dio la cara. La delegada se comprometió, Carmen, cuando llegó a revisar estos esquemas, dijo que iba a tratar pues de que quedaran invalidados para que pues las empresas entregaran las albercas a Tlalpan. No fue así, escuché en la entrevista que te dio a ti que había incrementado los montos, lo debería decir la delegada, cuánto están pagando en estos momentos esas empresas para ver, bueno, pues si ese dinero corresponde a los millones de pesos que costó construir estas albercas. De forma, Carmen, costó casi 200 millones de pesos por recursos de la delegación Tlalpan y de la propia CONAVE, una alberca que además la tuvieron que hacer 2 o 3 veces porque no les quedaba bien, que en Tlalpan siguen construyendo albercas. Y lo peor de todo, Carmen, déjame adelantarte algo, hace cosa de 10 o 15 días, una mujer falleció en la alberca de Vivanco porque no había servicio médico, y ni la delegación Tlalpan ni la empresa que administra la alberca han dado la cara, han dado a conocer la información, se echan la pelotita de que es tu culpa porque pues tú debes dar el servicio médico porque yo te la concesioné, el concesionario le dice a la delegación Tlalpan que no, que es su responsabilidad. La señora le dio un infarto estando nadando, nadie sabía que tenía un infarto, pues la señora no recibió atención médica y poco más tarde murió en un hospital cuando ya pues era demasiado tarde para su atención médica. Entonces, grosso modo, Carmen, esto es lo que pasa, insisto, en Tlalpan, en municipios como Tlanepantla, como Naucalpan, en la delegación Azcapotzalco. En Azcapotzalco, fíjate, uno de los involucrados es el propio exclavadista Carlos Girón. Él firmó el convenio con la delegación Tlalpan, y la excusa que utilizan los delegados y los responsables de brindarle la posibilidad de que los usuarios hagan deporte, Carmen, pues
dicen que como no tienen dinero para operar y que como pues prefieren, y como además no saben dar el servicio, pues prefieren que una empresa que sí sepa ya de albercas y sí sepa de administrar instalaciones deportivas ofrezcan el servicio, pero además ni siquiera entregan recibos fiscales, te cobran el estacionamiento, Carmen, y no hay recibos fiscales. O sea, es una generación muy importante de dinero que la delegación no puede o no quiere controlar, insisto. Son varias delegaciones y varios municipios del Estado de México y este esquema se está reproduciendo por todos lados, Carmen, de tal suerte pues que la autoridad deportiva no quiere asumir su responsabilidad de ofrecer instalaciones deportivas con agua caliente y no agua fría, limpias y no sucias como están ahora, en mal estado, sin agua en las regaderas de los baños, en condiciones deplorables, y esa es la realidad de los usuarios cuando los permisos para construir, por ejemplo, las albercas en Tlalpan se dieron porque les preguntaron a los usuarios, los convencieron de que votaran para que se autorizara la construcción de distintas albercas porque era en su beneficio, y los menos beneficiados ahora pues son los usuarios, Carmen. Eso es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Beatriz Pereira, colega periodista de la revista Proceso, te agradezco muchísimo que compartas con el auditorio todo esto que nos dices, y si me lo permites nos mantenemos en comunicación como siempre. Gracias, Betty, y un abrazo. Buen día para todos. Igual para